psicocristianos.com, tu podcast de psicología y fe. Cuando hablamos de maternidad lo hacemos en mayúsculas, pues ser madre es un rol cargado de un profundo simbolismo y de expectativas que muchas veces no se expresan de forma explícita, pero se viven con una enorme intensidad. La maternidad aparece así no solo como una experiencia vital más, que forma parte del desarrollo personal y del desarrollo familiar y social, sino también como un espacio gobernado por exigencias y por una fuerte carga emocional. Es en este contexto donde la culpa surge como resultado incuestionable de la continua presión por responder a ideales elevados, muchas veces contradictorios y difícilmente alcanzables, porque en una sociedad en la que se le pide a la mujer ser una profesional de 10 y desarrollar proyectos profesionales de primera línea, con una alta demanda personal, ser una madre de 10, siempre disponible, emocionalmente presente, paciente, informada y consciente, y buscar no solo el bienestar de su hijo, sino además cuidar de su propio bienestar y mantener un cuerpo de 10 y una vida personal de 10, lo que incluye amistades, familia, desarrollo personal. La maternidad deja de ser un motivo de felicidad para convertirse en una carrera de obstáculos imposible, en la que cualquier desviación del ideal se vive como un fallo personal. Por eso, hablar de maternidad sin culpa no es hablar de ausencia de responsabilidad ni de detenerse o desentenderse en el autocuidado, sino de recuperar el equilibrio y el autocuidado como condiciones necesarias para una maternidad posible y sostenible. Y como no podía ser de otra forma, hoy queremos abordar este tema en psicocristianos.com, vuestro podcast de psicología y fe, con una invitada de lujo. Ella es Lenis Sánchez, es psicóloga de Santiago de Chile, especialista en psicología de la familia y la pareja y especialista en violencia intrafamiliar, entre otras áreas de especialización. Muy bienvenida, Lenis. Es un honor tenerte hoy en el estudio de psicocristianos.com. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Miguel Ángel por esta invitación, muy feliz de estar aquí en este hermoso espacio. Bueno, si me lo permites, nos gustaría comenzar la entrevista con 3 preguntas que le permitirá a nuestra audiencia conocerte mejor. ¿Vamos allá? Sí, por supuesto. Primera pregunta, en esos momentos en los que necesitas desconectar, todos lo necesitamos, reenfocarte y descargar el peso del día a día, cuando buscas un espacio de calma, de reflexión y de conexión, no solo personal, sino también trascendente, ¿qué sueles hacer? ¿Hay algún lugar, algún hábito que para ti sea especialmente regulador? Sí, creo que el poder compartir con mi familia, con mis hermanos, siempre solemos buscar espacios a la semana donde poder juntarnos, tomar un café o simplemente hablar. Creo que ese espacio seguro de estar contenida por quienes me conocen me hace descansar, desconectarme, también de alguna manera regularme ciertamente en algunas emociones. Eso es lo que hago como a manera personal. También me gusta, obviamente, en mi área espiritual. También tengo mis espacios de poder conectarme con gente querida, de hacer mis devocionales. Creo que los espacios de calma y reflexión son un conjunto de actividades. Pero sin duda estar con mi familia creo que es la que más me llena. Principalmente ahí lo que vemos es oxitocina en estado puro, conexión. Qué importante es recuperar esa idea, ¿no? Totalmente. ¿Cómo crees que tu historia personal ha influido en la profesional y en la persona que eres hoy? Si tuvieras que elegir un acontecimiento vital que marcó un antes y un después en tu camino, ¿cuál sería y qué aprendizaje te dejó en la mochila? Wow, creo que es una pregunta muy profunda. Tiene que ver con el tema principal de este podcast y es precisamente la maternidad. Creo que la maternidad
sucedió en mi vida en el año 2016, y después de estar buscando, obviamente, con mi esposo ser padres. Hubo un antes y un después en mi vida desde la maternidad. Era algo que anhelaba, que deseaba, con muchas expectativas, con muchos ideales. Sin embargo, hubo algo, un quiebre en mi maternidad que cambió mi historia para siempre. De acuerdo. ¿Y cuál fue tu aprendizaje principal en ese momento de tu vida? Ya hace 10 años. Supongo que has podido, digamos, asentar muy bien ese aprendizaje. Totalmente. Recuerdo que cuando, cuando salí embarazada ya era psicóloga, pero era esa psicóloga que estaba empezando mi carrera profesional y sabía mucho la psicología desde la teoría, desde lo que aprendemos en la universidad. Sin Ujú. embargo, para ser bien honesta, mi hija Victoria, actualmente con 9 años, cuando ella nace fue un embarazo muy deseado, un embarazo muy hermoso. Sin embargo, a los 2 meses en un control pediátrico de estos por rutinarios, el Ujú. médico me dice que mi hija venía con una condición neurológica, neuromuscular grave. Y recuerdo ese día, ni siquiera entendía muy bien el diagnóstico porque eran palabras médicas. Solo recuerdo que la cara del médico se transformó, se puso pálido, se puso frío y me estaba diciendo que las expectativas de vida de mi hija iban a ser muy cortas y que su condición de salud iba a ser muy complicada. Obviamente en ese momento hubo un quiebre en mi vida, hubo un quiebre de dolor, un quiebre de pérdida, como toda pérdida. Viví mi proceso de duelo, sentí que toqué fondo, emocionalmente toqué fondo, Ujú. experimenté angustia, experimenté dolor. Creo que todas esas cosas que había aprendido en la universidad las viví en carne propia. Viví la desesperación de una madre, la angustia, vivía también el amor, porque una de las cosas que trae la maternidad es eso, es un amor profundo por nuestros hijos, pero a la vez un dolor impresionante. Sentía Ujú. que amaba con todo, pero a la vez sentía un dolor impresionante. Logré experimentar esa definición muy coloquial de tener el corazón partido. Yo ahí, Cierto. ciertamente en ese momento, supe que eso es real. De repente la psicología no lo ha definido, pero el sentimiento de tener el corazón partido en pedacitos es real y lo sentí. Un momento en el que seguro se te pasó por la mente, no sé si lo llegaste a pronunciar, Dios, o sea, sánala y me llevas a mí, no pasa nada, ¿no? O sea, doy mi vida por la de ella, ¿no? Totalmente. Fue un momento por eso digo que todas las experiencias más profundas, emocionalmente hablando, las tuve en ese proceso, porque eran cuestionamientos, de repente eran dudas, era la fe, mi fe contra la realidad, era ese deseo. Yo creo que en las primeras etapas del duelo es el sentir que estoy solo, que a nadie le pasa más esto en el mundo, que soy solamente yo, esa sensación de soledad. Y esa sensación de soledad también te lleva a querer aislarte, a querer morirme con mi dolor. Yo decía, si mi hija no tiene expectativas de vida, yo también quiero morir, yo también quiero irme con ella. No querer compartir mis sentimientos con nadie. Es una etapa de shock y negación muy profunda. Sí, entiendo. A ver, no es exactamente tu experiencia, pero tuvimos una experiencia similar y madre mía, o sea, ahí se te cae todo y es cuando más necesitas tener apoyo a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que ahí también a veces el entorno no sabe cómo responder, ¿no? No, Totalmente. no nos han entrenado para saberlo. Y es que sucede algo, Miguel Ángel, es que aunque hubiesen personas o aunque hubiesen redes muy consolidadas alrededor, el dolor es tan grande que nada es suficiente, nada ni nadie parece aliviar ese dolor, esos miedos, esa incertidumbre, ese múltiple pensamientos que pasan por la mente. Creo que si nosotros no sucumbimos, si no morimos en esa época de nuestras vidas, fue solamente porque algo sobrenatural y espiritual intervino en Ujú. nosotros sosteniéndonos. De lo contrario, creo que humanamente no hubiese sido posible.
Así es. Dicen que toda persona deja huella de distintas maneras en esta vida, en los vínculos que cuida, en las personas a las que acompaña y en aquello que transmite a otros de alguna forma, ¿no? Desde esa mirada, ¿cuáles dirías que han sido hasta ahora las principales huellas que has ido dejando en esta vida? Bueno, desde ese 2016 a la fecha llevo casi 10 años, sí, próximamente en mayo, 10 años siendo cuidadora, siendo madre, siendo cuidadora de mi hija Y Victoria profesional, o sea, y y profesionista, ¿no? O profesional a sea, la lo vez. cual es... Sí, fue una escuela, o sea, yo creo que esa fue, los años de universidad fue una formación teórica, pero es mi proceso, fue un proceso práctico de vivir en carne propia em, toda esta área emocional humana. Y bueno, en la pregunta creo que Dios ha permitido que mi experiencia en este momento de mi vida me permita desarrollar mi profesión desde un lado tan humano, tan comprensible, tan... No Ujú. es que me imagino lo que estás sintiendo, no es que te acompaño en lo que estás sintiendo, es que viví lo que estás sintiendo. Y cuando logro conectar con mis pacientes en terapia desde ese dolor, entender, cuando ellos me dicen tengo el corazón partido, yo sé que fue eso. Tengo miedo, sé que es sentir miedo, que es sentirse, no sé, con confusiones, con dudas, un montón de preguntas sin respuestas. Ujú. Creo que Dios ahora, en este momento de mi vida, puedo ver como cada una de esas noches que no tenían respuesta, hoy tienen respuesta. Pues sí, la verdad es que yo creo que una de las grandes cosas que aprendemos en la psicología es, aunque no sea exactamente el mismo dolor en el paciente, podemos Ujú. entender el dolor desde el nuestro, ¿no? Eso Total. nos ayuda a empatizar. Claro, empatía totalmente. Sí. Para empezar a adentrarnos en el tema, que ya hemos entrado, desde tu experiencia clínica y personal, ¿dirías que la culpa se ha convertido en una experiencia casi estructural dentro de la maternidad contemporánea? Y de ser así, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Sí, creo que la maternidad, como lo decía al inicio, es una experiencia tan hermosa. Yo creo que es el amor más profundo que nace con una mujer. Es un sentimiento que no se puede explicar hasta que no se vive. Igual con la maternidad nace el dolor. Siempre yo lo asocié como a la rosa. Cuando una rosa es hermosa, igual trae sus espinas y son inevitables. La Ujú. maternidad trae dolor precisamente por los miedos. Creo que un hijo duele para siempre, sea pequeño, sea grande, esté enfermo, esté sano, esté casado, es algo que en el corazón de una madre nunca se termina. Y sumado a esto, sumado a estas emociones del dolor, del amor profundo, también vivimos en medio de una sociedad que, que intenta imponernos un montón de ideales, un montón de formas de cómo criar. Eh, yo creo que para las madres primerizas es mucho más difícil, sin duda, Ujú. porque, porque vivimos en medio de una sociedad que cree tener respuestas a todo, que cree tener manuales de vida, manuales de formación, manuales de cómo hacer las cosas de la mejor manera. Casi todo el mundo siente eso. Todo el mundo siente que puede hacer las cosas de mejor forma que otro. Y el estar rodeada de tanta información, de tantos ideales, de tantas exigencias, de tantas formas, sin duda hace que se desarrolle esta emoción o este juez interno de la culpa. Y además yo creo que el entorno de alguna forma se aprovecha de eso. Yo recuerdo que yendo al pediatra nos decía, mira, yo aquí pongo tal y tal vacuna, pero en el seguro social ponen tal otra que no cubre tanto como la que yo pongo, ¿no? Entonces es como un sentimiento de, ay, o sea, si no me gasto el equivalente a $300, significa que estoy cuidando mal a mi hijo. Es terrible, ¿no? Sí, Entonces, algunos instrumentalizan esa culpa además. sí, y algunos se aprovechan también de esa culpa. Em,
estamos tan expuestos. Yo creo que también el Estado, el Estado, los sistemas, los gobiernos muchas veces tratan, y es algo que estamos viviendo en el siglo actual, tratan de estandarizar cómo debe ser la crianza de los hijos, cómo debes responder como padre. Siento Ujú. que nunca antes en la historia había, y eso es bueno, no es que sea algo malo, es muy positivo, pero nunca antes en la historia los estados se habían involucrado tanto en la crianza, en la educación de los hijos como ahora. A veces para bien, ¿no? Sobre todo cuando hay negligencia sobre la Ujú, mesa, totalmente. pero la cuestión es que también es cierto que no se puede normativizar la misma crianza para todos. Tenemos, desde la psicología entendemos, ¿no? Que cada hijo es un mundo y Total. tiene potenciales diferentes que hay que desarrollar de forma distinta, ¿no? Así mismo es. Y vivir con todas esas expectativas, ideales, opiniones, formas de crianza, hace que sin duda la culpa sea algo tan normal y tan humano dentro de la maternidad. Y paternidad, obviamente, hay en ese. ¿Crees que hemos también además romantizado la maternidad? Porque no tiene nada que ver con Hollywood, ¿no? Parece que es todo ideal, la mujer aparece ahí completamente arreglada, vestida, peinada, pero en la vida real, sobre todo, los primeros meses no te da tiempo ni para mirarte al espejo. No, sí, siempre se ha romantizado la maternidad y yo no sé si es que antes, en los tiempos de antes, claro, las madres dedicaban su mayor tiempo a la crianza. Ahora no es solamente la crianza, no es solamente la maternidad, hay que combinar la vida con el trabajo, hay que combinar la vida con el ser buena esposa, el ser buen ciudadana. Entonces, ese nivel de exigencias, de responsabilidades actuales hacen que la maternidad muchas veces se vuelva un caos y como humanas, porque lo somos Ujú. humanos, no podemos, es imposible, totalmente imposible alcanzar en esos altos estándares y cumplir en un 100%. Eso no es humano, no es posible. Y cuando llega la frustración, que nos damos cuenta de que ese ideal es imposible, ¿dirías que esa culpa es uno de los factores de riesgo que, mantenido en el tiempo, puede favorecer la aparición de sintomatología depresiva desde tu experiencia clínica como psicóloga? Totalmente. La culpa es como un juez interno. La culpa es como un juez que afecta también tu identidad. Por ejemplo, no lo estoy haciendo bien, no soy buena madre, no soy buena persona, mi mamá no lo hizo así, mi hermana no lo hizo así. Entonces empieza también esa culpa a afectar la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y al estar afectada mi identidad, obviamente empieza a afectarse mi autoestima Ujú. porque comienzo a minimizarme muchas veces, a compararme. La culpa también está asociada a la comparación de cómo otros sí lo hacen o cómo otros sí lo logran o por O qué yo no intuyo lo que lo hago. hacen, ¿no? Digamos la fachada que nos La muestran, pero no fachada. conocemos qué pasa de puertas para adentro. Claro, entonces vivimos con un montón de pensamientos y ahí entra como estos pensamientos no funcionales de amígdala. Yo creo que ahí se activa la amígdala cerebral y empezamos a tener un montón de pensamientos no realistas, no funcionales, que afectan contra nuestra identidad, contra nuestra autoestima. Y sucede ese fenómeno de estar sobrepensando, de tener insomnio, de cuestionarnos y a la larga esto sostenido sin poderse, sin gestionarse de forma adecuada, por supuesto que aumenta los riesgos de estar en depresión. Ujú. ¿Y qué condiciones suelen asociarse a una vivencia más intensa y persistente de culpa? O sea, digamos que el sentimiento de la culpa es algo transversal, todas las mujeres, madres, todos los padres pueden llegar a sentirlo, pero en unos se presenta de una forma más fuerte que en otros. ¿Qué hace que esto sea así? Bueno, suele suceder también las redes de apoyo, cuando hay escasas o nulas redes de apoyo, el cansancio físico también pasa la cuenta. Y al estar un cuerpo cansado, al estar un cuerpo con
o con bajos niveles de energía, sin buen sueño, no hay forma de pensar, no hay forma de gestionar, de darme tiempo, no hay tiempos de autocuidado. Entonces eso prácticamente no existe. Los espacios de autocuidado son muy difíciles cuando no hay redes de apoyo. Entonces esto puede hacer que obviamente esta culpa se prolongue mucho más en el tiempo. También pueden haber factores personales. Hay tipos de personalidades que pueden gestionar muy bien los pensamientos ansiosos, los pensamientos de futuro, los pensamientos de culpa. Y también hay personalidades ansiosas, hay personalidades que para ellos es más difícil gestionar, para ellos es más difícil no sentir. Está asociado toda la sintomatología física inevitable de la ansiedad, la preocupación, la angustia, la sensación de opresión en el pecho. Entonces, cada persona, como hablábamos al inicio, cada persona es tan única, es tan particular, tan singular que todos estos factores, tanto personales como sociales, influyen. Entonces, un elemento clave es el perfil de personalidad que tenemos delante. Otro elemento clave que has mencionado es el tema del agotamiento. El agotamiento, obviamente, causa estragos a nivel también emocional. ¿Dirías que la pareja, la familia extensa, el entorno también juegan un papel importante en la intensificación o el alivio de esa culpa materna? Sí, totalmente. Muchas veces pueden ser un factor positivo si es bien utilizada, si la familia está involucrada, se apoya, si sostiene, se acompaña, pero otras veces puede ser muy negativo porque si hay comparaciones, si hay exigencias, si hay incluso olvido de tus redes de apoyo, se intensifica más la sensación de culpa. Y yo creo que también a veces no ayuda, es un elemento que a veces no tenemos en cuenta en terapia porque por lo general trabajamos con personas que no tienen una fe de trasfondo. Es el tema de hija, voy a orar por ti, ¿no? O sea, ese apoyo vacío, ¿no? Sí. Dios te bendiga. Sí. Sí, ese apoyo vacío se puede sentir muy mal, ¿no? Totalmente. O sea, muchas veces las personas, las madres que estamos absortas en la maternidad, sobre todo al principio, lo que necesitamos es que alguien nos ayude a lavar los platos, a limpiar la casa. Ajá, cosas prácticas, por favor. Cosas prácticas, porque sí, sé que estás orando y sé que me entiendes y sé todo, y está bien, eso es fundamental, pero necesito cosas más prácticas. Aunque también eso parte, Miguel Ángel, porque no lo pedimos, no lo verbalizamos. Yo también lo aprendí. A veces hay muchas personas que están a nuestro alrededor que quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces está ese pensamiento o ese miedo, ¿me meto, no me meto? ¿Seré prudente, no seré prudente? Y creo que nosotras las mujeres o las madres tenemos que tener esa confianza de poder expresar lo que necesitamos. Eso nos ayudaría también a poder sentirnos acompañadas. Si yo siento que estoy en los primeros días de mi maternidad, criando la lactancia, el dolor, y necesito que alguien me ayude a lavar la ropa y tengo redes de apoyo que pueden hacerlo y tengo esa confianza, puedo pedirlos. Es una forma también de sentirme acompañada. Qué bueno. O sea, ese es un consejo de 10. ¿Crees que es importante, además de poder pedir ayuda, escuchar a esa madre que se siente atrapada en la culpa? ¿Tú crees que puede ser útil para liberarse de ella? Sí, totalmente. Es como una terapia. Yo creo que sin necesidad de ir muchas veces a psicólogo, solamente el poder verbalizar, el poder hablar, el poder expresar. Lenis, solo una disculpa, se te ha ido el micrófono, si le puedes quitar el mute. Ahí, perfecto. Ahí está. Ya Ya, vuelves a estar con nosotros. ok. Decía que ya se me fue la respuesta. ¿Me Bueno, repites? hablábamos ¿En qué estábamos? de necesitar o de si sería bueno que pudiera expresar la culpa, ¿no? Ah, sí, sí.
Sí, totalmente. Estaba hablando en silencio hace rato. Decía que sí, solo el hecho de verbalizar, solo el hecho de hablar, a veces sin ser necesario un psicólogo, nos ayuda a poder drenar un poco la carga emocional. Pero la diferencia es que muchas veces hablamos, verbalizamos y nos expresamos con las personas incorrectas, con las personas que de Interesante. repente. Sí, con las personas que de repente tienen una opinión, tienen una respuesta o lo que es peor, una comparación. Pero yo lo hice así, pero a mí me sale peor. Entonces, el poder hablar y el poder verbalizar lo que estamos sintiendo debe ser solamente en un espacio de contención y escucha activa. Ojalá pudiéramos tener alrededor personas que nos escuchen. No necesitamos respuestas, no necesitamos consejos, no necesitamos saber Ujú. cómo hacer las cosas, solamente necesitamos los espacios de poder drenar, de poder hablar, de poder verbalizar. Y cuando lo hacemos, es increíble cómo los niveles de estrés de nuestro cerebro bajan. Nos sentimos Hacer aliviados. catarsis. Sí, sí, totalmente. Nos sentimos aliviados. A veces ni siquiera está la respuesta. Solamente la Ujú. contención, el poder como quitarme ese peso, esa mochila de encima, alivia la sintomatología ansiosa o depresiva que podamos estar atravesando. Bueno, hablar de maternidad sin culpa a lo mejor a algunos les chirría, ¿eh? Puede generar cierta resistencia. Algunas personas pueden confundir esto con falta de responsabilidad, con desentenderse de las responsabilidades propias de la maternidad. ¿Qué le dirías a aquellas que justo están asociando culpa con responsabilidad? Por tanto, como diciendo, no, sí, necesito sentir culpa porque digamos que con eso estoy asumiendo la responsabilidad que a mí me toca. Porque, bueno, esta asociación es altamente dañina, como es lógico. Total. Ahí hay dos cosas importantes. Una es que para todas las madres que nos estén escuchando, la culpa es normal. Es tan normal en el ser por cierto 100% de todas las maternidades, algo que siempre aparece, siempre aparece. No podemos evitar sentir culpa, no podemos evitar que llegue el sentimiento de la culpa, pero hay que saber gestionarla. ¿Por qué? Porque si me mantengo en la culpa me va a castigar. La culpa me va a paralizar, la Ujú. culpa no me va a permitir hacer cosas, al contrario, siendo prolongada esa culpa, mis emociones van a ir decayendo, mi autoestima se va a ir afectando, mi estado emocional va a entrar quizás, como hablábamos al inicio, en posibles depresiones. Entonces es importante saber que la culpa prolongada es normal, pero prolongada en el tiempo me paraliza. Ujú. Y por el contrario, la responsabilidad no. La responsabilidad me moviliza. La responsabilidad me ayuda a saber que tengo que hacer cosas, que puedo hacer cosas, que puedo cambiar cosas y me lleva a la acción. La culpa no. La culpa no permite accionar. ¿Y qué podemos hacer además de la catarsis que ya hemos mencionado? ¿Dirías que es importante poner límites? Hablaríamos también de autocuidado. ¿Hasta qué punto, cuando ya la vida, digamos, está sobrecargada por la misma maternidad, podemos, digamos, sumar cargas? ¿O simplemente el camino a seguir sería, pues no, vamos a reivindicar la imperfección como parte inherente de la maternidad? No somos perfectos y asumirlo pues nos libra, ¿no?, de la frustración. ¿Cuál sería el camino? ¿Poner límites, autocuidado o reivindicar la imperfección? De todo un poco. Y también depende del caso porque, ¿qué sucede? Hay maternidades que se viven acompañadas, hay maternidades que se viven en pareja, hay maternidades que se viven con un compañero y creo que cuando hay dos personas, bueno, la Biblia lo dice, mejor son dos que uno, es muy Ujú. fácil, suele ser más ligera la carga, el equipaje. Sin embargo, también hay maternidades que se viven solas. Entonces, es depende. Yo creo que si hay una maternidad acompañada, debemos compartir las cargas, debemos acompañarnos, debemos juntos llegar a acuerdos, acuerdos en cuanto a poner límites, acuerdos en cuanto a saber qué es lo mejor para nuestra familia, esta familia que estamos construyendo juntos, qué es lo mejor para nuestras hijas. Y ahí entra un papel importantísimo, obviamente, la pareja. La pareja, el padre.
muchas veces yo creo que Dios también lo capacita para poder guiarnos, para poder orientarnos, para poder hablarnos a nosotras las mujeres cuando entramos en estas fases de desesperación de la maternidad. Pero también creo que en todo tipo de relación, en todo, absolutamente todo, son necesarios los límites. Los límites nos protegen. Los límites nos ayudan a poder hacer nuestro espacio seguro, a poder intentar construir un espacio seguro en la crianza. Los límites muchas veces con personas tóxicas, con personas que quieran de repente cuestionar nuestra maternidad, son absolutamente necesarios en todo tipo de relación. Y estos límites y esta comunicación con pareja me lleva a la tercera etapa, que sería el autocuidado. El autocuidado no es un lujo, el autocuidado es... Se te ha activado otra vez el mute. Ahí vamos. El autocuidado No es es un lujo, necesario. nos decías. Sí, no es un lujo. El autocuidado tiene que existir en una maternidad, porque si no me cuido, ¿cómo voy a estar preparada para cuidar a otros? Es imposible. Es imposible dar lo que no tenemos. Entonces, creo que ambos factores, el estar en compañía, el comunicarnos, el hacer estas catarsis, el aprender a poner límites y sobre todo el aprender a cuidarnos, nos ayuda a continuar y a seguir transitando en el camino de la maternidad. Y para cerrar, si tuvieras que dejar un mensaje a las madres y también a los profesionales que las acompañan, ¿qué crees o qué querrías que jamás olvidasen? Creo que ojalá todos pudiéramos recordar que somos humanos, que por encima de cualquier responsabilidad, rol, profesión que tengamos, somos humanos y el ser humano es ser complejo. No podemos evitar sentir culpa, no podemos evitar sentirnos agobiadas. El ser humano también nos ayuda, como hablábamos al inicio, a empatizar con el dolor, con la carga ajena. Quisiera decir que a todos nos pasa. A mí me pasó, siendo psicóloga. A mí me pasó, viví procesos de maternidad muy difíciles y nos pasa a todos. No estás sola. Uno de los pensamientos que nos abruma o que hace que la culpa crezca es el sentirme sola. Esto me está pasando solamente a mí. Y no es así. No es así. Todos estamos en este camino de vida, todos estamos en este proceso de vida donde tenemos que vivir diferentes etapas, como lo decía. A veces la maternidad es sola, a veces la maternidad es en Ujú. compañía, pero no es fácil. No es fácil, es un proceso difícil, es un proceso complejo. Siempre lo dije, es el amor más profundo, pero también sumado a un dolor inevitable y profundo. Y a los profesionales, yo creo que los profesionales necesitamos cada día poder acompañar desde la empatía, poder acompañar desde la escucha, poder acompañar desde la contención emocional. Si no me ha pasado, porque muchos a lo mejor no han tenido historias difíciles en la maternidad, a Ujú. lo mejor han sido procesos muy más ligeros. No significa que sea menor, o sea, o minimizar el proceso de los demás. La empatía, la contención, la escucha es lo que hace que podamos acompañarnos y sostenernos Y unos a aunque a lo otros. mejor nosotros no hubiéramos sufrido lo mismo con la misma situación, podemos suponer, la cuestión es que el sufrimiento que tenemos delante es un sufrimiento real, ¿no? Y es un sufrimiento que tiene que ser entendido, debe ser empatizado, abordado desde el respeto de que esa es la verdad de esa persona, ¿no? Totalmente. Y aunque no sea mi verdad, también no estoy exenta de estar rodeada de situaciones difíciles. Hay muchas personas igual que no entienden la maternidad porque no viven una maternidad, ni siquiera están en sus planes estar en una maternidad. Pero, pero si yo no la he vivido o si la he vivido, lo importante El mute, por favor. Ahí está batallando con el ya, mute. ahí es que Ahora sí. se activa con la barra. La maternidad es un proceso
complejo, difícil, humano, hermoso, decía un comercial caóticamente hermoso, pero debe estar acompañado del respeto, 100%. Eso debemos nosotros priorizar, eso debemos potenciar, el respetar, el evitarnos las comparaciones, el evitar las comparaciones y transgredir los límites de esa persona que está intentando dar lo mejor de sí como mamá o como papá en la crianza. Bueno, Lenis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por tu tiempo, por tu mirada tan clara, tan humana sobre la maternidad. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos también en este viaje alrededor de la maternidad aquí en psicocristianos.com, vuestro podcast de psicología y fe. Os recordamos que podéis suscribiros al podcast psicocristianos.com, tanto en Spotify como en YouTube, y que podéis seguirnos en redes sociales. Nos encontraréis como Psicólogos Cristianos en Acción, todo junto, en Instagram, YouTube y Facebook. Soy Miguel Ángel Alcarria, muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, compartir este episodio, seguirnos en redes sociales y nos vemos el próximo episodio. Que Dios les bendiga y hasta pronto. psicocristianos.com, tu podcast de psicología y fe.